Buen día, mi nombre es Samuel Bello, estudiante del curso de Psicología del Desarrollo, sección 2, bajo la tutoría de la profesora Susana Mijares. Y en este video voy a exponer algunas de las teorías que intentan explicar el desarrollo del ser humano generalmente durante la infancia. Primero, abordando el enfoque psicoanalítico, está la famosa teoría de Freud de desarrollo psicosexual, en la cual Freud postula 5 etapas eh, mediante las cuales la personalidad viene definida según la satisfacción o insatisfacción de los deseos del individuo durante estas 5 etapas. Estas son la fase oral, que viene abarcando el primer año de vida, en el cual el individuo comienza a probar cosas con la boca, siente placer por la boca. La fase anal, desde el primer año de vida hasta los 3 años, en la cual el individuo, al tener más control sobre su cuerpo, comienza a sentir cierto placer al defecar o en el ano, pues cuando hace pupú, por decirlo de alguna forma. La fase fálica, desde los 3 hasta los 6 años, cuando el niño se da cuenta de que es un hombre o de que es una mujer, y se da cuenta de las diferencias entre los géneros y tiene curiosidad por eso. Aquí es una etapa un tanto delicada porque a veces esa curiosidad les puede llevar a desarrollar algún complejo de Edipo o de Electra, algunos trastornos afectivos, dependiendo de cómo sean las reacciones de los padres ante estos impulsos del niño. La etapa de latencia, desde los 6 años hasta la preadolescencia más o menos, hasta los 11, 12 años, en la cual el niño le disminuyen sus impulsos sexuales y lo ve de una forma socialmente no aceptable, por lo cual es lo que disminuye el impulso sexual y comienza a actuar más como un niño. Y finalmente la etapa genital, que abarca desde la preadolescencia hasta el desarrollo completo del ser humano, en la cual el individuo ya se desarrolla sexualmente y la reaparición de este impulso sexual da lugar a una madurez. Siguiendo con el enfoque psicoanalítico, está la teoría psicosocial de Erik Erikson, que formuló una teoría de 8 etapas abarcando la vida completa del ser humano, en la cual hay 2 sentimientos que se anteponen y que pueden predominar y por ende tomar un papel protagónico en el desarrollo del individuo. Está primero en su nacimiento hasta sus 2 años, en su infancia temprana, en la cual los sentimientos son la confianza contra la desconfianza, ya que la primera y más importante interacción del niño es con la madre, y su relación con ella determinará cómo se desarrollan el resto de las relaciones sociales. Está la segunda etapa, que es la infancia ya propiamente dicha, desde los 2 hasta los 3 años, en la cual el individuo se siente más independiente, se siente autónomo, y esa misma sensación de controlar más su cuerpo es lo que lo hace sentir autónomo. Pero a veces entre esa sensación de autonomía y de autodescubrimiento puede haber alguna situación que lo lleve a sentir vergüenza. Luego viene la etapa de juego, desde los 3 años hasta los 6 años, en la cual el individuo siente iniciativa porque siente curiosidad sobre el mundo, quiere hacer muchas preguntas sobre cómo funciona esto, sobre qué es esto, y a veces siente culpa cuando los adultos o las personas mayores reaccionan de manera negativa ante sus preguntas, porque el individuo piensa que no debería preguntar esas cosas y que no es socialmente aceptable. Luego viene la etapa escolar, desde los 6 años hasta el inicio de la adolescencia, 11, 12 años, en la cual, gracias al desarrollo cognitivo del individuo y la adquisición de sus diversas capacidades, el individuo
va realizando diversas actividades y se siente laborioso, pero cuando no realiza bien estas actividades o hay quien la realiza mejor, el individuo puede llegar a sentirse inferior, se compara y se siente inferior. Luego viene la adolescencia, desde los 12 años hasta los 20 años. Esta etapa ya el individuo comienza a consolidar sus ideas, sus propias percepciones del mundo, su propia concepción individual de quién es y de cómo es el mundo, y se crea la identidad de la persona. Pero a veces en esa búsqueda de identidad la gente puede llegar a sentirse un poco perdida y hasta confundida. Luego viene la juventud, desde los 20 hasta los 40 años, en la cual el individuo busca relaciones más íntimas y recíprocas en las cuales se pueda sentir seguro, y de no sentir esa sensación o de no conseguir esta clase de relaciones se siente en soledad o se siente aislado. Luego viene la adultez, desde los 40 hasta los 60 años, en la cual el individuo busca sentirse productivo para sus cercanos y para sí mismo, y a veces puede sentirse estancado debido a que ya siente que no aporta tanto como antes. Y finalmente la vejez, en la cual el individuo puede venir sintiéndose integrado si siente que hizo todo bien durante su vida, o puede sentirse desesperado por la sensación de muerte y por comprender que está llegándose al final de la vida. Yendo hacia un enfoque más conductista, están las teorías como la de Watson, el padre del conductismo, que creó el condicionamiento clásico y las bases del conductismo, basándose en las investigaciones de Iván Pavlov. Watson creía que la conducta se aprendía estrictamente por medio del aprendizaje. Por ejemplo, los sentimientos como la ira, el amor, la alegría, son sentimientos que vienen implícitos, pero la naturaleza de cómo los percibimos depende de los estímulos que los provoquen. Uno de los ejemplos más populares de esto es el experimento de Albert, que él realizó a un niño que nombró Albert, en el que él le presentaba al niño un ratón, y al principio el niño lo tomaba con calma, hasta jugaba con el ratón, pero después el niño comenzó a temerle al ratón porque Watson comenzó a sonar una bocina, un sonido fuerte cuando aparecía el ratón. Entonces el niño se asustaba por el sonido fuerte y comenzó a ligar la aparición del ratón con el sonido, de manera que reaccionaba de la misma manera viendo al ratón que al sonido. Y así es como funciona el condicionamiento clásico. Al principio él tenía el ratón como estímulo incondicionado y su respuesta incondicionada era jugar con el ratón, pero luego apareció el estímulo condicionado, que era el ruido, y la respuesta condicionada, que es que ahora el niño reacciona igual tanto al ruido como a la aparición del ratón. Otra teoría es la de Skinner, en la que también está basado en un enfoque conductista, pero en su lugar él adjudicó el condicionamiento operante, en la cual postula que el individuo opera y hace sus cosas, el individuo influye en el mundo para lograr su objetivo, según los estímulos que se le den. Está el experimento de la caja de Skinner, en el cual tenía un ratón que aprendió paulatinamente que si presionaba un interruptor se le daba comida, y luego esta conducta del ratón fue decayendo porque cuando presionaba el interruptor ya no se le daba comida. Entonces el ratón aprendió mediante ensayo y error cómo funcionaba el mundo, y esto es lo que Skinner llamó reforzamiento, que son los estímulos que se utilizan para preservar una conducta, los cuales pueden ser positivos, como la aparición de un estímulo deseable. Por ejemplo, un alumno se pone a estudiar y le felicitan por ello. Eso procura que la conducta se repita.
o estímulos negativos, que significa el retiro de respuestas aversivas, como que el niño haga algo mal, pero no se le regañe por ello. Lo más probable es que repita la conducta. Y también estaban los castigos, que son lo que es lo opuesto de los reforzamientos, es decir, que se utilizaban para que la conducta desapareciera, los cuales pueden ser por aparición, al presentar un estímulo aversivo, o por supresión, que es quitar el estímulo deseable de la acción. Está también la teoría de Chilina León, una psicóloga venezolana, en la cual ella postulaba en este modelo octagonal que se conoce como Moibi, que habían 8 factores que influyen en el desarrollo del individuo y que están todos conectados, y que estos factores son especialmente influyentes durante la infancia. Estos factores son el desarrollo físico del niño, el desarrollo sexual, el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el desarrollo de las capacidades motoras, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo moral del individuo. Estas 8 características se unen para formar al individuo, porque estas son las características que influyen en el desarrollo del individuo. Y ella también postuló la existencia de un entorno comunitario, un ambiente comunitario, que refleja el entorno inmediato del niño. Y en el caso de los niños, este está subdividido entre el ambiente familiar y el ambiente escolar, aunque se puede seguir utilizando el modelo para comprender el desarrollo de los 8 factores antes nombrados a lo largo de la vida, si lo utilizamos en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, aunque en la adultez ya el entorno académico es reemplazado por el entorno laboral. Y el modelo de Bandura, de Albert Bandura, en el que él propone que el desarrollo de las conductas es bidireccional. El individuo actúa en el mundo y el mundo actúa en el individuo. Es decir, el individuo hace algo y hay consecuencias por esa acción. Esas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Y esto es lo que le enseña al individuo qué es socialmente aceptable y qué no es socialmente aceptable. A partir de ahí el individuo va adquiriendo conductas. Uno de los experimentos que Bandura realizó más importantes respecto a esto es el experimento del muñeco bobo, en el cual él hacía que niños vieran a adultos maltratar a un muñeco. Le decían bobo al muñeco, le pegaban, etcétera, etcétera. Y posteriormente, cuando se ponía a los niños junto al muñeco, ellos trataban así al muñeco porque pensaban que esto era lo socialmente aceptable. Y así los niños adquirían la conducta. Entre otros modelos, se puede también destacar la teoría sociocultural de Vygotsky, en la cual él postula que si bien tenemos capacidades implícitas, la interacción social es lo que nos lleva al aprendizaje tanto de conductas como de conocimientos y a nuestro desarrollo como individuo. Vygotsky postuló también la zona de desarrollo próximo, que es la capacidad que tiene el niño de aprender y lo que puede aprender el niño. Es decir, el niño ve él andar en bicicleta y lo quiere aprender. Y esa zona de desarrollo próximo está entre el conocimiento que posee el niño sobre andar en bicicleta y el andar en bicicleta como tal, hasta que el niño finalmente pueda aprenderlo. Vygotsky resaltaba mucho la relevancia del entorno social, sobre todo de los adultos, para que el niño pudiera consolidar el aprendizaje. Y también destacaba que la forma sociocultural de ver el conocimiento, es decir, los prejuicios y conceptos que su entorno inmediato tenían con respecto a las cosas que aprendía, influían mucho
en cómo el individuo captaba al final, o aprendía mejor dicho, estas conductas y conceptos y las cosas que iba aprendiendo en general. Eh, Esto no es algo que postuló Vygotsky, pero sí es algo que salió de él, que es la metáfora del andamiaje, que no es más que el apoyo de alguna figura como un tutor a un niño para que éste vaya aprendiendo con la ayuda de ese tutor algo que no sabe hasta que finalmente pueda aprenderlo y ejecutarlo por su cuenta. Como por, metafóricamente hablando, ponerle ruedas de entrenamiento al aprendizaje hasta que finalmente el niño pueda hacerlo solo. Y por último, la teoría de Piaget es una teoría cognoscitiva evolutiva en la cual él postulaba varias etapas por las que el niño pasaba en su infancia y así también evolucionaba su manera de concebir el conocimiento. Estas etapas son la etapa sensorio-motriz, que es la primera etapa de 0 hasta los 2 años, donde el individuo adquiere conocimiento por medio de la interacción con los objetos y las reacciones que suceden por esto. Por ejemplo, el niño ve la olla en la cocina y la toca y se quema. Entonces ahí el niño aprende, oye, no puedo agarrar la olla en la cocina porque me quemo. Luego de esta etapa viene la etapa preoperacional desde los 2 hasta los 6 o 7 años, en la cual el individuo ya sabe jugar y a partir de esto puede ponerse en el lugar de otros y jugar juegos de rol. También puede tomar objetos simbólicos, utilizar objetos como si fuesen otras cosas, por ejemplo agarrar un marcador y decir que es una nave espacial. Y esto le sirve mucho para poder identificarse con otras personas y ponerse en situaciones ajenas, aunque el egocentrismo infantil sigue estando bastante presente en esta etapa. Luego viene la etapa operacional, que se desarrolla desde los 7 años hasta los 12, en la cual el individuo ya es capaz de razonar lógicamente, pero solo lógicamente, no es capaz de procesar conceptos abstractos o situaciones abstractas. El individuo ya deja de ser tan egocéntrico y comienza a comprender un poco más las posturas de otro, y gracias a esa evolución en su razonamiento es capaz de comprender cosas como que a pesar de que la pastilla sepa mal, lo hace sentirse mejor. Y finalmente viene la etapa de operaciones formales, que viene desde los 12 años en adelante, donde el individuo ya es capaz de razonar por su cuenta conceptos abstractos como el amor, los valores, ya es capaz de percibir situaciones abstractas, de imaginar e idear sus propios conceptos sobre las cosas y es capaz de utilizar incluso razonamiento hipotético, deductivo. En este sentido, el niño ya es completamente capaz de desarrollar su propia concepción de las cosas más allá de lo que se le diga de otras formas como de los adultos o de alguna otra fuente, ya que el niño es capaz de razonar sobre conceptos tanto abstractos como lógicos. Eso es todo. Muchas gracias.